Ok, familia, ahora sí vamos a comenzar nuestro módulo número 3. Vamos a estar hablando acerca de la proclamación. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración, su definición, lo que es bíblicamente la oración, pero en esta semana vamos a tocar lo que es la definición, el poder y la necesidad de la proclamación. Y vamos a ver precisamente la diferencia que hay entre orar y proclamar. Y vamos a hacer con esto, nos va a ayudar a hacer repaso de la semana pasada. Entonces, así como definimos la oración, recuerden el concepto de la oración que vimos la semana pasada. La oración es el proceso individual y continuo, es un proceso individual, continuo, permanente, progresivo, para buscar, conocer, entender y aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ese es el proceso de la oración, ¿ok? Recuerden que en la oración buscamos la voluntad del Padre, buscamos entenderla, aceptarla, por eso es un proceso individual. Entonces, así como tenemos una definición de oración, también vamos a buscar la definición de proclamación. Primero vamos al Salmo 55, del 16 al 17, donde dice, yo a Dios clamaré y Yahvé me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Fíjense, a Dios clamaré y Yahvé me salvará tarde, mañana y mediodía. ¿Qué notan de este versículo? Permítanme ver sus apreciaciones acerca de este versículo rápidamente. ¿Qué notan de ahí de lo que acabamos de leer? ¿Qué se les hizo notorio en ese momento, cuando lo leímos? Dime, Alida. Continuidad en la oración, o sea, lo hacía continuo, en la tarde, en la mañana, en el mediodía, o sea, lo hacía de forma diaria y continua, pues. Ok, fíjate que había una frecuencia. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más notaron en ese versículo? Vale, A cuenta. mí se me, a mí se me vino a la mente el otro versículo que dice meditar de día y de noche, como sin parar, siempre, ese versículo, el otro. Se me Ok, vino directo. ok, exacto. Entonces notaron la frecuencia, ¿verdad? Notaron la frecuencia. Es decir, que la proclamación, recuerde que estamos haciendo la separación. Una cosa es la oración y otra cosa es la proclamación. Y ahora estamos hablando de la proclama, ya lo vamos a ver. Y una de las cosas que muestra es la frecuencia de la proclama. No se separe este libro, la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, meditarás. La palabra clamar, que acabamos de leer ahí en ese versículo, viene de la palabra hebreo jamá, jamá. La palabra hebrea que aparece en este pasaje para clamar, que significa hacer un sonido fuerte. ¿Qué significa jamá? Hacer un sonido fuerte, como un zumbido. Por implicación, es estar en gran conmoción, llamar a la guerra, a la queja, al clamor, llorar en voz alta, muchas veces con ira, con fuerza, hacer un ruido, hacer un alboroto. Entonces, fíjate lo que dice, te lo voy a volver a leer el versículo. Dice, a Dios clamaré, a Dios jamás, haré jamás. ¿Y qué implica jamás? Lo que acabamos de ver ahorita. Dice, Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, que ya lo vimos la semana pasada, el proceso individual continuo de buscar la voluntad del Padre, y clamaré. ¿Vieron la diferencia? Oraré y clamaré, la palabra jamá, y él oirá mi voz. ¿Y qué significa jamá? Significa hacer un sonido fuerte, gran conmoción, llamar a la guerra, a la queja, al clamor, llorar en voz alta, con ira, con fuerza, hacer un ruido o hacer un alboroto. Ya lo vamos a ir viendo. En base a esta palabra hebrea podemos definir entonces que la proclamación es esto. Esta es una definición que les construí. Pueden haber otras definiciones, pero esta es la que nosotros tenemos. Una acción verbal que conlleva emitir sonido con nuestra boca o hablar en voz alta, con fuerza, intensidad, persistencia. Miren las tres características, en voz alta, con fuerza, intensidad y persistencia.
la voluntad revelada del Padre Celestial tiene un propósito, causar conmoción en el ámbito espiritual y físico. Es decir, que la proclama es una acción verbal de fuerza, intensidad y persistencia para causar una conmoción. Vamos a seguir viendo. También podemos decir que la proclamación es la acción de liberar por la boca la verdad que ha sido sembrada en el corazón durante el proceso de oración. Por eso te decía, antes de proclamar, yo tengo que haber recibido la información original de mi padre. Si el padre, por ejemplo, me dice, Paola, quiero que te mudes de casa para un lugar, por ejemplo, más grande o mejor para tu familia. Ok, entonces como el padre me dijo que era su voluntad que yo me mudara, y tal vez en el momento digo, bueno, Señor, pero ¿cómo hago si yo no tengo el dinero, no tengo el recurso? Entonces empiezo a usar mi proclamación de la voluntad que Dios me reveló en la oración. Y empiezo a proclamar, Señor, gracias, porque tú me has mostrado que tu voluntad es que yo me mude. Yo proclamo, Señor, que tú me entregas esa casa y que voy a tener los recursos para esa casa y que la voy a encontrar, Señor, y que voy a poderla pagar. Empiezo a hacer una proclama, pero ¿en base a qué proclamé? En base a la voluntad que Dios me reveló en la intimidad con Él. ¿Cuándo una proclama no funciona? Muchas veces, cuando hacemos una proclama que está divorciada o alejada o no está fundamentada en la voluntad del Padre. Es más, los ángeles van a trabajar con la proclama que tú hagas, pero que esté basada en la voluntad del Padre. Ellos lo conocen, porque ellos no son, los ángeles no son en ese sentido sirvientes de hacer la voluntad nuestra. Ellos nos sirven a nosotros en los propósitos del Padre Celestial. Y los ángeles no van a hacer nada que no esté en línea a las escrituras o que esté en línea a la voluntad del Padre específicamente. Muy importante esto. Entonces vamos a ver otros conceptos de la proclamación. La proclama, entonces, es la acción que legitima, escuchen muy bien, la acción que legitima que la verdad que está registrada legalmente en la Biblia, aquí, que lo que está en este libro, se manifiesta en la tierra. Recuerden que la voluntad del Padre Celestial muchas veces puede ser como intangible, es decir, Él te habla y todo lo que habla puede quedar en el ámbito espiritual. Y son palabras o esa voluntad quedan como gravitando en el mundo espiritual. Están ahí, la voz del Señor. El Señor habló y esa palabra está en el ámbito espiritual. Aunque su voluntad todavía no se ha manifestado en la tierra. Él necesita a alguien, una persona, que tome esa voluntad que está gravitando, está dando vueltas ahí en el espacio, en el espíritu, a alguien que tome esa voluntad del Padre y a través de su proclamación haga que se manifieste en la tierra. Es decir, si tú quieres que una voluntad del Padre específicamente se manifieste aquí en la tierra, tienes que proclamarlo, porque tu proclama es lo que va a permitir que eso que es ley en el mundo espiritual pueda manifestarse legalmente en este planeta. Si la voluntad del Padre, por ejemplo, él dijo, bueno, yo quiero que Alida, mi hija, sea millonaria, y él te lo habló, y eso para que sea millonaria es con un propósito específico, porque el Señor necesita que tú seas millonaria, y ya el Padre te lo habló, Alida. Ok, para que esto se manifieste legalmente en la tierra, todos los millones que Dios quiere darte, tú tienes que empezar a proclamarlo, porque la proclamación hace legal la voluntad de Dios en tu realidad. Tú lo tienes que legalizar. Es como si alguien quiere venir a Estados Unidos, es un país latinoamericano. Tú puedes tener muy buenas intenciones, ser un buen ciudadano, pero si usted no llena el papel para la visa, no es legal que tú entres aquí a Estados Unidos. En estos días estaba escuchando la prédica de Miles Monroe, una de ellas, y me acuerdo que estaba hablando precisamente de eso y decía que una vez fue al consulado a aplicar por una visa para entrar a Estados Unidos
y resulta que la persona de inmigración que lo atendió le dijo, oh, Dr. Morrow, I'm so glad to meet you, porque lo reconoció y él leía todos sus libros, todos sus shows, todas sus predicaciones, una admiración, lo puso, el tipo no sabía qué hacer con Miles Monroe. Entonces de repente, cuénteme qué vino a hacer por aquí, en qué le puedo servir. Dijo, no, lo que pasa es que quiero aplicar a la visa. El tipo le sacó el papel. Bueno, llene ese papel y saque la visa. No importa cuánto le caía bien al oficial, no importa que era su héroe, ¿cómo se llama esto? La admiración que le tenía, Miles Monroe tuvo que pasar por el procedimiento de hacer legal su entrada a Estados Unidos. No importa quién fuera él tenía que hacer las cosas legalmente. Ok, la proclamación es necesaria para nosotros legalizar la voluntad del Padre aquí en la tierra y se pueda manifestar, que no se quede como en el ámbito solamente espiritual, sino que aterrice y se manifieste aquí en la tierra. Les hago una pregunta. ¿Algunos de ustedes han recibido alguna palabra del Señor, alguna profecía o algo específico del Padre Celestial que todavía no lo han visto, que todavía no se ha manifestado? ¿Cuántos están en esa situación? Vane, ¿quién más? Aracelis, ok, Martica, ok, todos. Ahora, la pregunta es la que te tienes que hacer. ¿Será que tal vez este componente de la proclamación ha estado ausente de tu vida? Tal vez has esperado, bueno, que si el Señor lo quiere hacer, que lo haga. El Señor me lo mostró, pero bueno, cuando Él quiera, en su tiempo lo hará. No, esa no es la actitud. Cuando yo recibo algo del Padre Celestial, yo tengo que abrazarlo, yo tengo que aceptarlo. Gracias, Padre, esa es tu voluntad para mi vida. Entonces, tomo la proclamación y empiezo a proclamar lo que mi Padre ha dicho. Señor, gracias. Y empiezo a hacer, recuerden que la proclamación, les vuelvo a repetir, ¿cómo se llama esto? La definición primaria, la que vimos al principio, para que lo puedan ver mucho más claro. ¿Qué dijimos al principio? Que era una acción verbal que conlleva emitir sonidos con nuestra boca, hablar en voz alta con fuerza, intensidad, persistencia, frecuencia. Mira lo que te dijo al principio. Mañana, ¿cuál es la frecuencia que debe tener esto? Tarde, mañana, a mediodía. Es decir, yo lleno mi boca de lo que mi papá me dijo hasta que se manifieste. Muchos me preguntan, ¿hasta cuándo lo voy a proclamar? Hasta que se manifieste. Hay cosas que no son fácil que se manifiesten a la tierra porque implican muchos cambios, tanto a nivel tuyo como persona, pero también de tu realidad. Entonces, ¿qué hace tu proclama? Tu proclama lo que hace es que acondiciona la realidad externa, empieza a acomodarla. Cada vez que proclamas, estás construyendo un ladrillo de esa edificación. O cada vez que proclama, hay cosas que se destruyen, hay cosas que se edifican. Y tú estás cambiando con la proclamación, sin darte cuenta, estás cambiando tu realidad. Con cada proclama que hagas, los ángeles están trabajando. Les das material de trabajo. Si tú no proclamas lo que Dios te ha dicho, lo que el Padre te ha dicho en las Escrituras, ¿qué es lo que pasa? Que los ángeles no tienen material con que trabajar. Bueno, el Señor le dijo a Vanessa que va a ser millonaria, pero como no está haciendo nada, no lo está proclamando, los ángeles no pueden hacer nada. Ya te doy la palabra, Vanessa. No pueden hacer nada porque no tienen material de trabajo. Tu proclamación legaliza la voluntad del Padre y ellos entonces pueden trabajar. Dime, Van. Esto, no sé, lo quiero compartir porque me parece como una duda y a la vez siento que puede servir también para otra persona. Pero, por ejemplo, a mí se me han revelado muchas cosas que sé que van a pasar porque se han mantenido durante demasiado tiempo. Muchas cosas hasta desde que soy una niña, se ha mantenido ese pensamiento y se ha mantenido la revelación. Y yo como que he orado, no he proclamado bien, pero llega un momento en que uno como que se rinde, o no sé si es que tiene que ver con la fe. Uno lo pide, uno como que ponte medio proclama, o también la ignorancia a veces de uno que uno no sabe, pero uno lo intenta, y ya llega un momento en que uno como que no, no termina creyendo, o se le olvida y lo dejas por allí, y después, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasó? Y de pronto el Señor como, ajá, pero no entiendo, lo quieres, pero no lo pides. Entonces es como un pensamiento humano
no sé, como de costumbre, no sé qué será, entonces Eso es pasa algo ahí mucho. que bloquea. Sí, eso pasa mucho, pero imagínense ustedes como un agua hirviendo. Cuando ustedes quieren hervir un agua, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que hacer para hervir un agua? Y que lleve y que haya ebullición en esa agua. ¿Qué tienes que hacer? Dime, Aracelis. Colocarlo en la cocina, prender la cocina y taparla. Y después cuando uno vea que está haciendo burbuja es porque ya está hirviendo. Okay. Pero ¿qué pasa, Aracelis, si tú agarras esta agua? Pongan los micrófonos en mute, por favor. ¿Qué pasa si nosotros agarramos esa agua y venimos y la quitamos de la hornilla y la volvemos a poner y la apagamos la hornilla cuando está medio caliente y la volvemos a prender? ¿Llegará esa agua a ebullir, a hervir? ¿Verdad que no? Porque tiene que haber No, una no. constancia hasta que esa agua pueda calentarse a tal punto que pueda haber una ebullición en ella. Tiene que haber una constancia, una frecuencia. No la puedes apagar y prender, apagar y prender. Eso es lo que nos pasa muchas veces, Vane. Obviamente en el proceso nos debilitamos porque a veces eso que el Señor te está diciendo, vas a tener que romper capas de tinieblas para que se pueda manifestar eso. Recuerda que el enemigo no va a querer muchas veces que la voluntad del Padre se manifieste y va a tratar de poner oposición en tu vida. Y si tú eres una persona que no estás ejercitada ni en la oración ni en la proclama, claro, un día proclamas y después al mes te volviste a acordar, ay, sí, Señor, lo que tú me dijiste, y empiezo a orar de nuevo, pero es como el agua que nunca va a hervir. No vas a producir la ebullición que se requiere para poder producir un cambio en tu esfera natural. Entonces, hay momentos que para romper una situación te tienes que volver, en pocas palabras, intenso. Te tienes que volver intenso. Mañana, tarde, noche, esto es lo que tú me has dicho, esto es lo que tú has proclamado. Es como cuando tú estás enfermo y el doctor te manda una medicina y te dice, usted se va a tomar esto cada 6 horas o cada 4 horas o cada 8 horas y te pone una dosis y te pone una medida, te pone una frecuencia. Cuando vas a combatir ¿cómo se llama esto? Una bacteria, lo que sea, ¿te mandan qué? Te mandan antibióticos, ¿verdad que sí? Si tú no te tomas el antibiótico a la hora precisa, en la frecuencia precisa, ¿qué va a pasar? Que no vas a salirte de esa infección que tú tienes. Tienes que cumplir con la frecuencia adecuada. Si no lo haces en esa frecuencia, vas a tener esa bacteria en tu cuerpo y hasta se puede multiplicar porque no lo vas a combatir correctamente. Hay momentos de nuestras vidas que nosotros tenemos que tomar la proclamación para romper ese cielo de bronce o esa tierra de hierro que se nos ha constituido, y la única forma es con la proclamación. Y obviamente hay acciones en conjunto. A veces el Señor te dice, no va a ser suficiente la proclama, tienes que hacer además esto, esto y esto. Es como las personas que le salen, una oportunidad estaba con una tía y me explicó una cosa de un hongo que tenía una uña, y ella me decía, se tomaba una medicina para el hongo, pero se echaba también como un líquido o algo así que le mandaron. O sea, era las dos cosas simultáneamente. Hay cosas que Dios te va a decir, ok, para que esto ocurra, tienes que hacer esto, esto y esto. Y además proclamar mi palabra. Entonces es un trabajo en conjunto. La acción de obediencia más la proclamación, porque tú puedes reventarte de la garganta gritando la voluntad del Padre, pero si tú no estás en obediencia con lo que Él te está diciendo, por ejemplo, si Dios te ha hablado de ser millonaria, volvemos a eso, y Él te dice, ok, empieza a proclamarlo, empieza a proclamar la prosperidad de tu negocio, pero al mismo tiempo recuerda mi ley, recuerda mis principios. Tienes que diezmar, ofrendar y proclamar. Entonces tú vienes y te animas y en la mañana proclamas, en la tarde proclamas y en la noche proclamas. Buenísimo, esa parte la estás cumpliendo. Pero ¿dónde está el cumplimiento de la voluntad del Padre? ¿A dónde está el cumplimiento de la ley que Él ha establecido? De los principios que Él ha establecido. Entonces, tiene que ser un conjunto entre lo que estás proclamando es lo que estás viviendo. Que tú proclamas se convierta es porque, o más bien la proclama tiene que ser producto del gobierno de la verdad del Padre en tu vida. Una verdad yo la voy a proclamar.
Esa verdad que yo recibí, la voy a proclamar porque esa verdad ahora va a gobernar mi mente y mi corazón. Pero tiene que estar acompañada de vivir una vida en la voluntad del Padre Celestial o cumplir los principios que tienen que ver con eso específicamente. Por ejemplo, si una persona se enfermó eh, del colon, que generalmente la enfermedad del colon es generalmente porque estamos alimentándonos mal, por ejemplo. Y empiezas a declarar y a proclamar, Señor, yo me declaro sano. Tienes que hacerlo la mañana, en la noche. Padre, yo proclamo mi colon sano porque por causa de Yeshua, Él padeció para que yo fuera sano. Eso es una verdad y eso se va a cumplir. Pero estás proclamando, pero por otro lado estás tomando Coca-Cola, estás comiendo cosas grasosas, fritas, no cuidas tu dieta. ¿Qué está pasando? Que estás errando el blanco. Por más que la intervención del padre quiera venir y manifestarse lo que es su derecho legal, tu incumplimiento de la voluntad del padre no permite que eso se manifieste. ¿Ok? Dime, Ivani. Que quería como también compartir que también hay un tiempo, porque hubo un momento en que yo decía, se me reveló y proclamaba, pero algo me decía, no es el momento, no estás preparada, tienes que darle más fuerte, estudia, dale, dale. Y llegó un momento en que estaba estudiando y salí del estudio. Cuando lo dejé fue peor. Y ahora que ya tengo otra vez, estoy estudiando, no sé qué, me pidió una serie de cosas que al cumplirlas, claro, ya tengo que empezar a proclamar y hacerlo todo, pero tengo que ir haciendo el ambiente porque él también tiene un tiempo. Y el tiempo se respeta. Así proclames un año, tú sabes, porque te lo revela. Que es el otro año, es el otro año. Punto. Exacto. Así hagas 500 cosas. Entonces, he Eso aprendido mucho con... Y este curso me ha revelado más que aprender, más de revelación me ha servido. No, tú sabes, Vane, que lo que acabas de decir es muy poderoso, porque yo tengo que hacer mi parte, pero recuerden que tú no eres Dios, yo no soy Dios, tú no eres Dios en ese sentido. Y hay cosas que están bajo la soberanía del Padre Celestial. Si yo estoy haciendo ya mi parte y proclamas esta parte, cumplo la voluntad del Padre y no se ha manifestado, es porque no es el momento de ser manifestado, va a venir un momento específico de la manifestación de esa voluntad. Pero cuando hagas una evaluación, lo que tienes es que evaluar que tú no estés en ausencia de la parte que a ti te corresponde hacer, sino que ya es una situación de la soberanía del Padre que no se va a manifestar en este momento, sino en un momento específico. Pero cuando yo reviso, ok, ¿por qué no se ha manifestado? Yo he estado proclamando, yo estoy cumpliendo la palabra del Padre Celestial, entonces me quedo tranquila. Padre, gracias. Y lo que hago entonces a partir de ese momento, llega un momento que tú empiezas a proclamar, y literalmente vas a sentir como que algo explota. ¡Pum! ¿En qué sentido? Explota en que sabes que ya llegó un tiempo donde tienes que parar de proclamar porque ya tu proclama hizo todo el trabajo. Entonces, ¿qué hago a partir de que yo sé que ya la proclama hizo su trabajo? Simplemente doy gracias. Entro en un proceso de acción de gracias. Gracias, Padre, porque está hecho. Gracias, Señor, porque tu voluntad se va a manifestar en mi vida. Gracias. Ya la proclama empieza a cambiar. Hay diferentes tipos de proclama. Hay proclamas que son para rompimiento. Hay proclamas que van a romper cielos de bronce, van a romper situaciones. Hay proclamas que vienen a destruir, a desarraigar cosas. Hay proclamas que vienen a edificar cosas. Estás construyendo, no destruyendo con tu proclama. Hay cosas que vas a hacer, edificarlas con tu proclamación. Hay cosas, por ejemplo, que el Señor me dice, proclama para destruir tal cosa o desarraigar tal cosa de tu vida. Hay momentos que la proclama es, proclama para edificar, para que construyas. Y es algo que yo no veo todavía no se ha manifestado, pero el Señor me dijo que se va a manifestar, entonces estoy edificando. Entonces tienes que saber, y una vez que el Señor, el mismo espíritu que te está llevando a la proclama, te va a decir, listo, está hecho. Y viene un reposo a tu vida, lo que llamamos paz, pero es reposo en tu vida donde sabes que ya tu parte fue hecha. Entonces, de ahí en adelante, lo que es, entras en reposo hasta la manifestación y en acción de gracias. Gracias, Padre, porque tu voluntad se va a manifestar en mi vida. Y empiezas ya en acción de gracias, ya no estás arrancando, destruyendo, edificando, ya esa etapa terminó, ya la parte tuya terminó y ahora estás dando gracias porque el Padre va a manifestar y Él siempre ha sido fiel en manifestar su palabra. Amén. ¿Lo vemos ahí entonces? Dime, Aracelis.
¿qué ocurre cuando sucede al contrario, que uno, Dios le dejó algo en el tiempo pasado, no proclamó y el tiempo también se pudo haber acabado? ¿Existe esa posibilidad de que Vuelve a uno tuvo que repetirlo porque haberlo hecho se antes y cortó un no lo poquito. hizo? Se cortó un poquito. ¿Cómo es? Ajá. Que, por ejemplo, si sucede al contrario, que Dios le dijo en años pasados que iba a ocurrir algo y uno no proclamó y el tiempo se acabó. ¿Existe la posibilidad de que el tiempo se acabe? El tiempo de que es el cumplimiento de lo que él dijo. Bueno, hay cosas que son para un tiempo específico, ¿no? Cuando una palabra es del Padre Celestial, hay una voluntad, hay una eternidad en esa palabra en cierta forma. Y obviamente si el Padre lo habló, Él va a procurar que esa verdad o esa palabra pueda tener cumplimiento. Pero hay un momento dado, yo considero que todas las cosas tienen su momento. Por ejemplo, fíjate que cuando Saúl peca delante del Señor, el Señor lo rechaza y propone ya sacarlo como rey de Israel. Samuel empezó a interceder, pero a orar intensamente, a tal punto que Dios lo regaña, le dijo, ya basta, un regaño, no intercedas más por Saúl porque yo lo he desechado. Yo lo he desechado, no hay vuelta atrás. Hay cosas que pueden perder vigencia. Yo creo que sí, a veces perdemos esos momentos específicos que Dios nos ha dado. Ahora, hay cosas que no. Hay cosas que aunque tú no le prestaste atención, es como una semilla. Dios te puso la semilla, lo que pasa es que no la has puesto en tierra. Una vez que la pongas en tierra, va a germinar. Una vez que la expongas a tu proclama, va a germinar. Es como en estos días estaba viendo que encontraron en uno de estos faraones que encontraron en excavaciones, encontraron un bultico de semillas. Tenía 3000 años esa semilla ahí. Y dijeron, los científicos dijeron, vamos a ver si estas semillas germinan. Y resulta que las pusieron en tierra y germinaron. Después de 3000 años. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra es como una semilla. Cuando tú la pones en acción, cuando proclamas sobre ella, es como que la estás poniendo en tierra para que pueda germinar. Entonces, si tú crees que han pasado los años, recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y realmente no depende de Dios que esa palabra se cumpla o no, sino depende muchas veces es de nosotros directamente. Le pasó, por ejemplo, a Sara. El Señor dio una palabra que ella iba a tener un hijo. Y ella era una mujer estéril. ¿Y a qué edad tuvo Sara su hijo? A Isaac. Después que ya la costumbre, la menstruación se le había ido, ya no ovulaba, o sea, tras que era estéril, además de eso, ya dejó de ovular y de todo. Y ahí fue que quedó embarazada. Es decir, cuando hay una palabra profética, cuando hay una palabra específica del Padre Celestial, esa palabra siempre va a estar vigente. El asunto es que se cumpla en tu vida porque tú acciones sobre ella. Entonces, si ves cosas del pasado, esa semilla sigue estando ahí. Tómala y siémbrala. Tómala y siémbrala. Entonces, ya quedará del Padre Celestial qué tanto manifestar de eso o no, por el ciclo que estés en tu vida, por la realidad que estés experimentando. Amén. Vamos a ir a una pausa, muchachos. Vamos a tomarnos un cafecito. Son las 8:04 de la mañana y ahorita en 10 minutos exactos regresamos, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, familia, vamos a continuar entonces después de este pequeño receso y vamos a continuar viendo lo que es las definiciones de la proclamación. Dijimos que la proclamación es la acción que legitima, hace legal que la verdad que está registrada en las escrituras se manifieste en la tierra. Entonces, agarre esto y empiece a buscar en las escrituras todo lo que son las palabras que tienen que ver con su vida financiera, emocional, espiritual, a nivel de matrimonio. Agarre toda la palabra profética que está escrita aquí y empiece a asumirla como suya y la abraza y la empieza a proclamar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, porque tu palabra dice, porque tu palabra dice. Es decir, toda proclama tiene que estar en línea con las escrituras. Toda proclamación, esto es importante, mi gente, toda proclamación tiene que estar en línea con las escrituras
tiene que tener un aval escritural. Si no está avalada por las escrituras, tú puedes gritar con toda tu buena intención y todo, pero si esa proclama que estás haciendo no tiene un asentadero escritural que la respalde, que la haga legal, no se puede manifestar en ese sentido. Entonces, tienes siempre que avalar tu proclama específica basado en la proclama de lo que ya dice las escrituras. En estos días me estaba contando una persona que mi esposo está discipulando, creo que es de Argentina, se fue a montar con su cuñado, que no es creyente, se montó en una avioneta, el cuñado de él es piloto, y nos llamó ayer, nos dijo, estábamos como a 300 pies, más o menos, a 300 metros, ya de altura, y de repente la avioneta dejó de funcionar y se vino en picada, pero dice nariz abajo, en picada. Imagínense esos 300 metros hacia abajo en la velocidad de esa avioneta. Y resulta que el cuñado empezó a maldecir, malas palabras y todo. Y él dice que entró en una tranquilidad y lo único que vino a su boca fue la proclama, Padre, aunque yo anduviese en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Y empezó a proclamar la palabra escrita. Dice que la avioneta golpeó la tierra, pero cuando golpea la tierra, él siente literalmente que cayeron como en un colchón y como si hubiesen rebotado. ¡Tum! La avioneta se partió en 3 pedazos. Él salió por un lado, el cuñado le dio como se quemó un poquito el pantalón, pero una cosa tonta, y la otra persona que iba detrás de la avioneta salió cuando se quebró la avioneta en 3 pedazos, salió por la parte de atrás. Y cuando salen, explota la avioneta. Cuando vinieron a hacer la revisión y todo, esperaban cuántos muertos hubo. Ni un rasguño a estas personas. Una cosa, con nosotros escuchando el testimonio de él, porque una cosa es, tú sabes, que te lo contaron de que a alguien le pasó. No. El tipo nos llama a contarnos esto. ¿Y cuál fue su proclama? Aunque vaya en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cae la cosa esta, y tú sabes qué es sentir que en un golpetazo de eso para que se hubiese desplomado todo, él simplemente sintió como que cayó en un colchón y rebotó y nada le hubiese ocurrido. Dígame si eso no es la mano del Padre Celestial. Totalmente, completamente. ¿Por qué? Porque una proclama y su proclamación en medio de ese momento, ¿qué hizo? Legalizó, legitimó que el Padre interviniera inmediatamente. Su proclama permitió legalmente la intervención de Dios en ese momento. ¿Se dan cuenta la necesidad de conocer las Escrituras? ¿Se dan cuenta el que tengas es como saber tu constitución? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son tus deberes? Cuando yo conozco la constitución que mi padre me dejó, la que rige su reino, y yo conozco lo que está escrito para mí, aquí yo proclamo con propiedad y con autoridad. Y lo que yo proclame con autoridad y propiedad, porque está ya establecido por Dios, es Dios mismo hablando. Cada vez que tú proclamas la palabra de Él, su voluntad, es Dios mismo hablando. No eres tú, es Él hablando a través de ti. Es la palabra del Padre, es la verdad del Padre que trae luz, que trae transformación, que arranca, que destruye, que edifica, que planta. Es Dios hablando a través de ti. ¿Qué no se va a conmover? ¿Qué no va a ser destruido? ¿Qué no va a temblar ante la palabra del Padre que sale a través de un hijo que tiene autoridad? Es poderosísimo. Lo que pasa es que no sabemos cómo utilizar esa autoridad en nuestras vidas. Vamos a ver entonces algunos otros aspectos. Recuerden, si tienen preguntas o algo, déjenme saber para yo poderla ir aclarando o algún aporte que tenga. Entonces, también podemos decir entonces que la proclamación es la acción que provoca cambios en cualquier realidad que no esté alineada a la voluntad del Padre. Miren, cuando nosotros vamos a proclamar, lo primero que tenemos que ver es, esta realidad que yo estoy viviendo, ¿está alineada a la voluntad del Padre? Yo vivo conforme a la voluntad del Padre. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si yo estoy enferma, esa realidad es una realidad que yo estoy viviendo, porque tengo el dolor, porque tengo la enfermedad, porque salieron los análisis positivos.
Eso es mi realidad. Pero la pregunta es, ¿esa realidad que yo estoy viviendo está ajustada a la verdad del Padre? El que yo esté enferma, que es una realidad, esa realidad está ajustada a la voluntad del Padre Celestial. Esa es la voluntad del Padre para mi vida, que yo esté enferma. No es la voluntad del Padre. O sea que esa realidad que estoy viviendo no está ajustada al Padre. Si yo no tengo dónde vivir, porque me quitaron, no tenía cómo pagar, no tengo techo, no tengo comida, no tengo dónde vivir, no puedo comprar ropa, no tengo nada. ¿Es esa realidad que yo estoy viendo, está ajustada a la verdad del Padre? No está ajustada a la verdad del Padre. Ok, entonces cuando yo evalúo mi realidad, lo que yo estoy viviendo, lo que mis sentidos perciben, lo que mis ojos ven, lo que mis oídos escuchan, si esa realidad que yo estoy viendo no es la voluntad del Padre, entonces ahí entra la proclama. Porque la proclama viene a cambiar esa realidad. Con la proclamación, tú tienes el derecho, tienes la capacidad de cambiar cualquier realidad que no esté alimentada o alineada, perdón, a la voluntad del Padre y trae a la existencia el diseño que se ha establecido en el cielo para el hombre y la tierra. Es decir, que la proclama va a ajustar tu realidad a la verdad del Padre. La proclama ajusta la realidad a la verdad del Padre. Dime, Marta, abre tu micrófono. A ver, sí, me Ajá. escuchan. Buenos Y ahora días. sí. Buenos días, Marta. Okay. Este punto es muy, para mí ha sido algo que me confronta muchas veces y es el que, por ejemplo, cuando el Señor ha hablado de los juicios que vienen para una nación, incluso porque lo he vivido personalmente, como que Él dice, bueno, pero ya se desata el juicio sobre esta nación, el pecado ha llegado hasta mis narices, y resulta que otras personas están proclamando lo opuesto a un juicio. Y hemos visto como pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que lo que el Señor había dicho y todo el pueblo, en esa época yo estaba viviendo allá, pues muchos, yo creo que el Señor nos llamó a estar en intercesión y todo, y el Señor extendió los tiempos de misericordia. Y esto me ha pasado varias veces y de verdad que para mí es una gran oportunidad de que el Señor me permita que a través de usted, profeta Paola, que la admiro y respeto mucho, como que me quite esta duda, me ayude, porque yo veo que, por ejemplo, todo lo que se está moviendo ahorita a través de lo del nuevo orden mundial, y entonces, ¿cómo proclamamos en contra de eso? ¿Cómo no? Porque sí lo hacemos, pero si eso ya está escrito que va a suceder, ¿cuál es nuestra legalidad para hacerlo, para proclamar diferente? No sé si soy clara. Sí, sí, sí. Sí. Te voy a explicar conforme a lo que yo entendí. Si no te doy una respuesta contundente a esa dirección, pues entonces te pregunto para poder entender mejor tu cuestionamiento. Hay cosas, Marta, que el Señor ya ha establecido y que son parte del panorama profético, que por más que nosotros proclamemos, por ejemplo, que yo me levante y digo, hermanos, vamos a proclamar para que el anticristo no se manifieste. Eso es una proclama infructuosa. Porque sea que yo me levante con 20,000 intercesores, proclamadores, a proclamar, esa proclama no va a hacer ningún tipo de cambio, porque ya está establecido que el anticristo va a manifestarse. Es parte de lo que va a suceder a nivel de la profecía bíblica. Ya está anunciado. Entonces, mi trabajo no es cambiar esa manifestación. Mi proclama por eso tiene que ser con inteligencia y dirigida por el Espíritu del Señor, porque entonces lo que yo tengo que estar proclamando, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo tengo que proclamar al frente de un acontecimiento, por ejemplo, mundial? El Señor nos dice, por ejemplo, que el espíritu del engaño se va a manifestar en una forma tremenda. Entonces, mi proclama tiene que ser en función de que el engaño no engañe aún a los escogidos, sino que el engaño pueda ser desenmascarado. Es decir, mi proclama tiene que ser, Marta, con inteligencia y acorde a lo que el Espíritu del Señor me está demandando,
lo que el tiempo profético está demandando en este momento y lo que el Espíritu quiere proclamar en ese momento. Porque hay cosas que nosotros les proclamamos desde nuestro corazón. Y no es que esté mal, lo que pasa es que no es lo correcto, no es lo preciso. A veces somos muy imprecisos en la proclamación, porque no tenemos una dirección exacta del Espíritu. En Venezuela, por ejemplo, nos pasaba. Hay muchas personas que creían que Dios era chavista o madurista, y hay otros que creen que Dios es de oposición. Entonces, las proclamas que hacían era desde su perspectiva partidista, y no una proclama que estaba avalada por el Señor, porque Dios ni es chavista, ni menos madurista, ni tampoco es de oposición. Me explico, Él no tiene una camiseta azul. Y en ese momento, muchas de nuestras proclamas eran basadas en nuestra ideología, lo que nosotros creíamos que teníamos que proclamar. Pero eso es una proclama inválida. Es una proclama que no pasa del techo. Es más, a veces no permite la manifestación del Padre Celestial. A veces los ángeles, en una forma jocosa, lo podemos decir, dicen, bueno, Señor, ¿qué hacemos? ¿Lo que dicen los maduristas, los chavistas, o lo que dicen la oposición? No sé, porque los que creían que Dios es chavista, entonces daban una orden y hacían una proclama, y los que son de la oposición decían otro. Entonces los ángeles se quedaban como que, bueno, ¿qué hacemos? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en lo que van a proclamar. Porque hacemos proclamas desde nuestros corazones, desde nuestra mente, que muchas veces está distorsionada. Tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos, una imagen distorsionada de lo que Dios quiere. Entonces, Marta, en ese sentido, hay que ser muy precisos, hay que estudiar las escrituras, hay que estudiar, quitarnos muchas veces esas situaciones preconcebidas que nos llevan a proclamar en una forma que no está alineado realmente a la voluntad específica del Padre. Por eso yo recomiendo que antes, sobre todo cuando se trata de un país, de una nación, cuando son temas de suma importancia como esta, tienen que haber procesos profundos de oración primero, de armar diseño y de tener claro exactamente lo que Dios está proclamando y un acuerdo hacia esa dirección. Y que el Señor pueda realmente mostrar el propósito de esa proclama y lo que se está logrando, porque si no quedamos totalmente desfasados de lo que Dios quiere, de cuál es su voluntad y del momento profético que se está viviendo. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, porque creo yo, porque ahora yo voy a hacer, no me va a tomar mucho tiempo porque estamos en la clase, pero es como cuando de pronto el Señor habla de lo que viene para una nación, pero Él también nos da la palabra de Primera de Crónicas 7, 13, 14, y entonces empezamos a clamar y Él dice que si clamamos, Él tiene misericordia, y entonces viene la extensión de los tiempos porque está de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sería esa como así más o menos lo entiendo, o no? Sí. Recuerda siempre que el Padre está en función siempre de restaurar. El fundamento es que Él siempre está en función de restaurar, sanar, restituir. Ese es el trabajo del Padre Celestial, no destruir. Cuando Él anuncia una destrucción, Marta, cuando Él anuncia un juicio, es porque el pueblo se ha salido de la voluntad del Padre Celestial. Y muchas veces el juicio viene no porque Dios quiera mandar el juicio, es que su propio pecado emanó un juicio. Cuando el Señor te dice, hey, viene juicio sobre ustedes, no es que está dando Él la sentencia porque está bravo, es que el pecado de ese pueblo llegó a tal punto que su propio pecado estableció un juicio. Y el Señor anuncia, viene juicio. Claro, porque el pecado tuyo o el de la nación está llevando a eso. ¿Para qué es el anuncio? Oye, para que hagan teshuvá, para que retornen al diseño. El anuncio del juicio es como le pasó a Jonás. El anuncio del juicio es para que el pueblo despierte, para que se dé cuenta a dónde ha caído y cuál es la consecuencia de su desobediencia. Entonces, la idea del Padre no es, el deseo del Padre no es que ellos sean exterminados o destruidos por el juicio. Le está diciendo, mira, viene el juicio, porque su pecado les ha hecho un juicio y se va a manifestar la injusticia, va a traer frutos su injusticia. Entonces, muchas personas creen o profetas dicen, sí, porque ahora van a ser destruidos porque ya no hay tiempo ni misericordia. Eso es falso. La razón por la cual anunciamos ese juicio
es para que el pueblo pueda retroceder y pueda ser entonces restaurado. Entonces, ahí la proclama el Señor. Padre, que tu pueblo se dé cuenta de lo que han hecho, que podamos despertar, que podamos volver a ti. Es decir, habrán proclamas específicas que el Señor pondrá en nuestras vidas. A veces los profetas oraban, Señor, te pedimos perdón por las iniquidades o por los pecados de esta nación, y se incluían. Entonces, Dios te da proclamas específicas dependiendo de la condición en la que esté el pueblo como tal. Pero hay muchos profetas que se confunden en esto y simplemente, pongan sus micrófonos en mute, por favor. Muchas veces se confunden y creen que lo que están proclamando, ese juicio tiene que pasar en esa forma, y no hay de vuelta. No, no, no. Dios solamente anuncia el juicio de nuestro pecado, que nuestro propio pecado nos está trayendo para que hagamos teshuvá o retornemos a él. ¿Listo, Martica? Eh, Okay, sí. Yo quiero, confirmo eso que usted acaba de decir, profeta, de que al padre, él me lo decía, que venía a juicio, pero que en su corazón le dolía, porque él no quería extender la mano sobre ninguno y sobre ninguna nación. Y bueno, le doy gloria a Dios por ustedes, por usted y por usted, la profeta Noemí, porque a través de ustedes el Señor ha traído un cambio muy grande en mi vida profética. Y me ha traído como a esto, porque yo siempre le decía a él, porque me hablas siempre de palabras de juicios, de todo lo que viene, que no es bueno, que es destructivo. Y entonces él un día me dijo que no podía, el año pasado me dijo, el 1 de enero del 2019, que no podía venir resurrección sin muerte y avivamiento sin quebrantamiento. Y después las conocí a ustedes y el Señor me ha llevado por este camino de aprender a cambiar mi vocabulario. Y así que la bendigo. Gracias y gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Marta, por eso creo que has hecho un aporte grande. Siempre recuerda eso, Marta, siempre recuerda que el juicio no es tanto, Dios estableció leyes en su palabra. Cuando yo las cumplo, esas leyes me traen bendición. Cuando me voy en contra de ellas, esas leyes van a tener un juicio en sí mismo. A veces la gente dice, Dios está bravo y enojado y va a mandar este juicio. No, eso no funciona así. Dios no es reactivo. El Señor estableció leyes. Cuando yo me voy en contra de esas leyes emiten un juicio sobre mí. El quebrantamiento de esa ley es el que establece el juicio. Entonces, cuando yo anuncio como profeta, hermano, viene juicio, no es que Dios esté bravo en ese sentido y te mandó un rayo para destruirte. No, no, no. Hay un juicio porque han pecado en esto, esto y esto. Entonces, cuando yo anuncio el juicio que va a venir sobre esta nación porque se fueron en contra de las leyes del Padre Celestial, el juicio que esas mismas leyes están emanando, entonces tiene el pueblo la oportunidad de reconsiderar, de lo que llamamos arrepentirse, que realmente es la palabra teshuvá, y de retornar al diseño del Padre. Como por ejemplo, Marta, si yo te digo a ti, tú piensas tirarte de un edificio de 4 pisos, no, el Señor me va a respaldar y nada me va a pasar. Sí, yo te voy a decir, si rompes y te tiras, estás rompiendo y quebrantando la ley de la gravedad, Marta, y te vas a partir todos tus huesos. A ver, eso no fue que Dios se puso bravo contigo y te mandó que los huesos del juicio es que se te partan los huesos por haberte tirado del 3er piso. No, no, no. Es que tú quebrantaste una ley, la ley de la gravedad la quebrantaste. ¿Y qué pasa? Que si tú te vas en contra de una ley que Dios ha establecido, el juicio de esa ley que quebrantaste va a venir sobre ti. Entonces Dios no está haciendo como juicio porque esté bravo. Es que el propio pecado nos levanta juicio en contra de nosotros. ¿Ok? Eso es importante entenderlo, y más si tienes un llamado como profeta, para que no caigas en estas situaciones de que caen muchos profetas de estar poniendo un Dios como malvado y perverso. ¿Me explico? Sino un Dios más bien que está llamando a la restauración, un Padre que está llamando a teshuvá, un Padre que está llamando a reconciliación con Él, a que Él se quiera acercar a las naciones, que las naciones conozcan su gracia y su misericordia. Amén. Ok, gracias Martica por compartir esto. Ok, familia, vamos a continuar entonces aquí. Recuerden entonces que la proclamación entonces es
provoca cambios en cualquier realidad. Toda realidad puede ser cambiada con la verdad. Cada vez que Dios te da una verdad para que tú la proclames, es para cambiar una realidad en específico. Tú tienes la autoridad. Una vez que Dios te da la verdad de Él, con esa verdad, al proclamarla, tú puedes cambiar cualquier tipo de realidad adversa que esté a tu alrededor. Entonces, podemos decir que la proclamación o la acción de liberar por nuestras bocas el poder creativo de la palabra, es decir, la verdad del Padre, ¿qué va a provocar en nuestras vidas? Vamos a ir viendo. Esto va a provocar que se manifieste la voluntad del Padre, que los ángeles actúen y que el Señor pueda intervenir legalmente aquí en la tierra. Entonces, tu proclamación hace que la voluntad del Padre se manifieste, sea física, que los ángeles actúen, importantísimo, y que el Señor pueda intervenir en la tierra legalmente. Entonces, podemos decir que las palabras tienen el poder de crear y el poder de destruir. ¿Se acuerdan cuando les dije que hay diferentes tipos de proclama? Hay proclamas que son para destruir, hay proclamas que son para crear. Hay proclamaciones específicas que el Señor te va a dar que van a destruir cosas o posiciones en tu vida, van a destruir áreas que deben ser arrancadas, desarraigadas, pero hay otras proclamas que Dios te da para poder crear nuevas realidades. Si tu realidad es una que es trágica, terrible, lo que estás viviendo, Dios te manda a proclamar para que esa realidad que tú estás viviendo sea cambiada, modificada y ajustada a la verdad del Padre Celestial. Entonces, esto lo vemos en las Escrituras, cuando el mismo Señor trajo toda la creación a la existencia a través de liberar el poder de su palabra. En Génesis 1:3-24 dice, cuando Él liberó su dabar es su palabra, liberó con ella todo su poder creativo y su autoridad. Recuerda lo que te dije ahorita, cuando tú proclamas la verdad del Padre, es el mismo Padre hablando. Y esa palabra tiene en sí misma, lo que Dios te dice, la verdad, tiene el poder de crear y tiene autoridad. Es decir, que cuando tú proclamas la verdad de qué está saliendo de ti, poder creativo, y está saliendo autoridad. El poder del Padre se está liberando. Cada vez que tú proclamas la palabra, el poder creativo se libera y la autoridad del Señor se libera también. ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura en Génesis 3:1? Y la tierra vino a ser desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es decir, había ignorancia, había falta de verdad. Muchas veces nuestras vidas están así, en desorden, en vacío porque no hay diseño y en tinieblas. Cuando la proclama el Señor, empiezas a proclamar la verdad del Padre, entra la luz y empieza a traer orden, empieza a dar diseño claro, empieza a hacer retroceder las tinieblas o quita la ignorancia de tu vida para que la luz del Señor empiece a gobernar. Entonces, muy importante, porque si no hacemos esto, si no proclamamos la palabra del Señor, entonces vamos a permanecer muchas veces en condiciones de desorden, de vacío y de tinieblas. Miren la definición de dabar, que la palabra es la palabra hebrea dabar. La palabra dabar tiene dos significados en las Escrituras. Primero, un asunto, cosa, plan, programa, un diseño. Segundo, es la palabra creativa y que a su vez es sinónimo de sabiduría. Es decir, que cuando nosotros proclamamos la palabra, el dabar del Padre, estamos haciendo que salga sabiduría de mí. Es porque tiene el potencial de diseñar. El dabar del Padre tiene el potencial de diseñar, construir, edificar, crear sobre o según el plan o el diseño establecido. Entonces, la palabra que sale, la palabra, el dabar que sale de la boca del Padre, tiene el poder de crear. Cuando tú proclamas, estás liberando el poder creativo que el Padre Celestial te ha entregado como una autoridad que eres en el mundo espiritual. Ahora, vamos a pasar esto lo van a ver. La palabra dabar es la palabra del Padre, que debe ser el elemento principal de la proclamación. ¿Por qué? Porque con la palabra entonces del Padre Celestial construimos
construimos, destruimos, sembramos, desarraigamos, edificamos, consolamos, damos vida o muerte o nos defendemos. Importantísimo. Construimos, destruimos, sembramos, desarraigamos, edificamos, consolamos, damos vida o muerte o nos defendemos. Es tu arma de defensa. La proclama puede ser un arma de ofensiva, porque es para ofender a tu enemigo, va en contra de tu enemigo, o una realidad adversa, pero también es defensiva. La proclamación levanta muros de protección a tu alrededor. Entonces, diferencia entre la oración y la proclama. Fíjense aquí, está en esta tabla para ir resumiendo lo que hemos visto. La oración se hace en privado. La proclamación puede hacerse en privado, pero también en público. La oración es un proceso individual. La proclamación puede hacerse a nivel individual, pero también en equipo. Si yo les doy una sugerencia, y es que si ustedes tienen equipos de lo que llamamos intercesión en la iglesia, oye, más bien esos son equipos de proclamación. Es el término que debería ser el correcto. En la oración se busca la voluntad del Padre. En la proclamación se declara la voluntad del Padre. En la oración buscamos la sentencia del Padre para un asunto. Con la proclama se ejecuta con autoridad la sentencia del Padre. En la oración conocemos profundamente el corazón y los pensamientos del Padre. En la proclama hacemos recordatorio de lo que el Padre ha dicho. Es un recordatorio permanente, constante. En la oración puede ser un proceso introspectivo en donde la mente es renovada. La proclamación es una acción verbal. ¿Ustedes ven la diferencia aquí? Esto es muy importante, háganle un screenshot. Tómenle una foto a esto, de todos modos se lo tienen en su material, en su página web, ¿ok? ¿Por qué debo hacer proclamación? Y con esto terminamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de hacer proclamación? Primero, porque es un mandato escritural. No es algo que, bueno, a mí sí me parece, si me quieren. No. El Señor te manda que proclamas. Josué 1:8 dice, y este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿No se apartará de dónde? ¿De tu mente o de tu boca? De tu boca. Sino que meditarás en él día y noche. Y la palabra meditar es la palabra hagag, que significa murmurar. Es decir, que la idea que el Señor tiene es que lo que está escrito yo lo murmure todo el día. Lo hable, que mi pensamiento esté constantemente en esa palabra, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, es decir, para que hagas memorización de lo que yo te he dicho, lo memorices y eso sea internalizado. Porque entonces, es decir, que la prosperidad, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿En qué está basado nuestro éxito y nuestra prosperidad? No es que seamos astutos y hagamos esto y lo otro, no. Está en la profundidad de la meditación de la palabra del Padre sobre mi vida. Entonces, la palabra hagag es murmurar, complacer o enojo. Por implicación, reflexionar, pero también implica hablar, pronunciar, imaginar, meditar, llorar, murmurar, rugir, estudiar. Entonces, en este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás, hablarás, lo pronunciarás, lo vas a imaginar, te lo vas a meditar, vas a llorar sobre ello, vas a murmurar, vas a rugirlo, vas a estudiarlo. Esa es la actitud que tenemos que tener con la palabra del Padre Celestial. Segundo, para permitir, ¿por qué es importante la proclama? Para permitir o legitimar que lo que ha sido establecido en los cielos tenga manifestación visible en la tierra. Legitimar la voluntad del Padre. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Primero se permite en los cielos y después se permite en la tierra. Basado en lo que Dios ha prohibido en el cielo o permitido, así nosotros proclamamos en la tierra. No es al revés, esa es una pésima traducción de esa escritura de Reina y Valera. Nosotros no hacemos que las cosas pasen en los cielos. Primero el cielo habla, es decir, el Padre da su voluntad y luego nosotros ejecutamos aquí en la tierra. Por eso Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y Proverbios 18:20-21, con el fruto de su boca, el hombre sacia su vientre. Es decir, que la proclama no solamente se manifiesta para traer la voluntad al Padre, sino que tú vas a ser saciado.
y con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Es decir, que toda proclama, toda palabra que salga de tu boca va a traer un fruto, o de muerte o de vida, lo que tú le dices a tus hijos, lo que tú te dices a ti misma. Si tú te paras a un espejo todos los días, ay, qué horrible eres, uy, pero qué fea, pero qué vieja. Claro, tú te estás maldiciendo. Cuando tú le hablas a tus hijos en forma equivocada y no según las escrituras, tú lo estás maldiciendo, estás trayendo muerte a tu realidad. Cuando tú te quejas a cada rato de lo que estás viviendo, de lo que tienes, tú estás maldiciendo tu propia vida. De tu boca tiene que salir una proclama constante y permanente de lo que el Padre está hablando y lo que Él ha establecido en su palabra para que puedas entonces comer un fruto de esa proclamación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué proclamamos? Para que el pueblo afligido, escuchen esto porque es importantísimo, para que el pueblo afligido, quebrantado y cautivo sea fortalecido, liberado, y el Padre pueda ser glorificado. Es decir, la proclama no es solamente por ti. La proclama que Dios nos manda a hacer es para aquellos que están a nuestro alrededor, que están afligidos, quebrantados y cautivos, para que puedan ser fortalecidos, liberados y el Padre pueda ser glorificado. Mira lo que dice Jeremías 34:17. Por tanto, se dice el Señor, ustedes no me han obedecido al no promulgar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Por eso proclamo contra ustedes libertad, declara el Señor, y la espada y la pestilencia y el hambre, y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. ¿Por qué vino esa sentencia? Porque los que estaban llamados a promulgar, proclamar la libertad, nunca lo hicieron. Hay veces que nos volvemos insensibles a la necesidad que está a nuestro alrededor. Y a veces la proclama no tiene que ver contigo específicamente, sino con aquellos que están a tu alrededor. Y tú estás llamado a proclamar para que aquellos que están conectados contigo, directo o indirectamente, puedan tener libertad, puedan ser fortalecidos. Mira lo que dice Isaías 61:1-3. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas ¿a quién? A los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Es decir, que nuestra proclama debe ir dirigida a traer libertad, a traer restauración, para hacer un muro de protección. ¿Con qué propósito? Que el Padre sea glorificado. Cuarto, para que el oído espiritual o para que se cree el oído espiritual y puedas caminar en fe. La proclama de la palabra escrita, escúcheme, la proclama de la palabra escrita hace que tu oído espiritual y tus ojos espirituales se abran y se van creando. Entonces, solamente podemos caminar en fe cuando tenemos el oído espiritual abierto, y lo único que abre el oído espiritual es el escuchar la palabra escrita del Padre. Un pastor amigo me dijo un día, estábamos en una clase y me encantó lo que dijo. Él le preguntó a todos los estudiantes, ¿cuántos quieren escuchar hablar a Dios? ¿Cuántos quieren oír a Dios hablar? Y todos respondieron, yo, levantaron la mano. Y él le dijo, ok, lean la Biblia en voz alta. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia en voz alta. Que tu proclama esté basada en las Escrituras. Y esa es la forma en la que tu oído se va a ir abriendo. Si tú no escudriñas las Escrituras, si tú no proclamas lo que está escrito, tu oído se va a quedar enano. No vas a poder desarrollar tu oído espiritual, ni tus ojos espirituales se van a desarrollar. Entonces, muy importante esto, ya terminamos. Dice, es decir, a la medida que tú medites, susurres, proclames el dabar, la palabra escrita, tu oído espiritual se abrirá, tu entendimiento se profundizará y ensanchará. Y esto te permitirá caminar en fe, que es fidelidad y obediencia. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Yeshua. ¿Cuál es el poder de la proclamación? Levanta muros de protección alrededor de quien proclama y alrededor del pueblo por el que se está haciendo la proclama, para proteger la mente de los dardos de fuego que lanza el enemigo. El enemigo es un padre de mentira. Y si tú no lo contrarrestas con la proclamación de la verdad y conviertes la verdad en tu escudo, él va a venir con pensamientos inicuos a tu vida, con pensamientos contrarios a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, o tú te defiendes proclamando la verdad, o el enemigo te va a llenar de basura la mente. Y de ahí es donde vienen las depresiones, las tristezas, las melancolías. ¿Por qué? Por un pensamiento. Por un pensamiento. O tú llenas tu mente de la palabra escrita del Padre y de su verdad, o el enemigo va a llenar tu mente de mentiras. Y esas mentiras vienen a matarte, vienen a hurtarte y vienen a destruirte. O díganme, ¿no hay días que ustedes se levantan tristes, melancólicas, medio deprimidas? ¿Por qué nos levantamos así muchas veces? Porque hay un pensamiento que nos está gobernando, un pensamiento de maldad, un pensamiento, las cosas nos van a ir bien, y empezamos a ser bombardeados en nuestras mentes con pensamientos de verdad. ¿Por qué el Señor nos manda a meditar? Medita, medita mi palabra, medita mi palabra, medita mi palabra, porque estás poniendo un cerco al enemigo para que sus mentiras no penetren. Vanessa dice, la queja activa la ley de la muerte y la queja activa la destrucción, definitivamente. Vanessa también dice, ataca la fuente que prevalece, tal cual es así, dice Alexander Aguilar. Ok, entonces, fíjate, tú estás o alimentado por el Padre o estás alimentado por el enemigo. ¿Quién está alimentando tu mente? ¿La verdad estás consumiéndola y comiendo esa verdad o estás consumiendo la mentira del Padre? Dime, Marta. Okay. Pero no soy capaz. ¿Cómo? No sé. ¿Ya me escucha? Sí. Me bloqueo. No sé si puedo hacer esta pregunta o más que poder hacerla si es como, si va dentro del tema, ¿no? Okay. Y es, ¿qué diferencia hay entre proclamar y decretar? Oh, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Tanto que nos enseñaron en la iglesia de declarar, decretar y proclamar. Y antes de que me la responda, yo quiero decir que yo creo que solo por la misericordia de Yeshua, él lo ha usado a uno, en este caso a mí, porque de verdad que yo no sé si yo proclamaba, pero yo estoy aprendiendo lo de la proclamación, lo que hace que estoy con ustedes, con Redil. Y lo he venido escuchando y sé que tenía que tomar este seminario. Y el año pasado me inscribí desde octubre, pero vino un proceso muy fuerte en mi vida y mire que hasta ahorita puedo ver que fueron obstáculos para que yo pudiera entrar a esto tan preciada, porque es una clase muy, muy, para mí es muy linda, muy reveladora. Entonces esa es mi pregunta, profeta. Sí, a ver, mira, cuando hablamos de decreto, el único que puede decretar la verdad es el Padre, Marta. El que tiene la autoridad del decreto es el Padre, porque el decreto es lo que establece una verdad. Él es el juez, yo vengo delante de él y él me da un decreto. Cuando él me da el decreto de su verdad o de su voluntad para X asunto, entonces yo proclamo el decreto de mi Padre. Mi trabajo es declarar o proclamar el decreto que el Padre hizo. Pero realmente cuando decimos yo voy a decretar, es que realmente es contrario como a las escrituras, porque Él es el juez. Él es el que trae el decreto. Él me dice, mi decreto es este. Entonces, cuando yo busco el decreto en la oración, en la oración yo busco el decreto de mi Padre. ¿Cuál es tu decreto? ¿Cuál es tu sentencia de esto? Entonces, como intercesora, como representante de su reino, yo proclamo el decreto de mi Padre Celestial, pero tiene que salir de su boca. El decreto lo establece Él y nosotros proclamamos o promulgamos, declaramos ese decreto en nuestras vidas. Sí.
Entonces, es la diferencia, es lo que yo entiendo de las escrituras, es lo que bíblicamente yo veo, porque a veces yo veo que ha habido un abuso de esto, Marta, y muchas veces empezamos a decretar cosas que Dios ni siquiera está de acuerdo con ellas, y obviamente vamos a comer del fruto de nuestros labios. Y muchas veces el decreto es el juicio o la sentencia final que tú haces de un juicio, de algo. Y tú tienes que tener mucha madurez y un sentido de justicia muy claro y un conocimiento de las escrituras muy profundo para emanar un juicio o un decreto. Entonces, si tú no tienes si yo no tengo, por ejemplo, el nivel ni escritural, ni el entendimiento de justicia, ni los antecedentes de la realidad que se está viviendo, sino que tengo apenas una verdad parcial de lo que está sucediendo, ¿cómo emano un decreto? Lo que voy a hacer es emanar una injusticia a mi boca. Y yo voy a comer de esa injusticia. ¿Me explico? Entonces, muy importante que dejemos los decretos al Padre, porque Él es recto, Él es justo. Él conoce todos los pormenores de esa realidad. Cuando yo si yo me atrevo a hacer un decreto, yo tengo que tener una conciencia muy plena de la realidad que estoy viendo, de ver las cosas como el Padre las está viendo, de entender los juicios que determinan las escrituras acerca de esa situación. Entonces, pudiese hacer un decreto. Pero yo no veo al hombre en ese nivel. Entonces, lo que yo veo en las escrituras es que es el Padre quien corresponde a hacer el decreto y yo entonces soy la proclamadora del decreto. Es como cuando hay un juicio, tú estás en litigio de una casa porque alguien te la invadió y vino el juez y dio una sentencia, dio un decreto, que la casa le sea devuelta a Marta y saquen a los invasores de su casa. Eso es un decreto del juez, eso es una ley, eso es una orden. ¿Qué hace el alguacil? ¿Es? Sí. O la persona encargada. Va con el decreto del juez, se llega a la casa tuya y saca a los invasores. Aquí hay un decreto del juez, aquí hay una sentencia del juez. Entonces emite la sentencia del juez, proclama la sentencia del juez, proclama el decreto que ya ha sido dado por la máxima autoridad. ¿Quién se va a levantar en contra de esa máxima autoridad? Nadie, porque es un decreto hecho. Exacto. Pero muy buena la pregunta, Marta. Excelente. ¿Sí te la respondí? Sí, sí, gracias. Y porque bueno, usted sabe que hay tanto, se mueven muchas iglesias. Yo crecí allá en Miami en una iglesia donde era decretos y mucho era de el enemigo y decreto. Y bueno, imagínese todo lo que uno ha pasado y tenía esa duda porque sí, da temor decretar. Hubo un tiempo en que el Señor, en una situación especial allá con una ciudad, el Señor me daba la palabra de Nehemías 4:4, donde dice que le dé a los enemigos del baldado de ellos. Y es una palabra muy fuerte. Pero fíjate, el decreto, disculpa Marta que te interrumpa, pero el decreto ya está establecido en las escrituras. Aquí están muchos de los decretos del Padre. Esta palabra escrita y todo juicio establecido aquí es un decreto. Lo que yo hago entonces es tomar este decreto, lo que está establecido, y proclamarlo. Entonces, yo no estoy ejecutando el decreto, yo no lo estoy estableciendo, yo estoy promulgando, proclamando un decreto establecido. ¿Ok? Dale. Ok, terminamos entonces aquí rapidito para ver. Entonces, ¿qué hace la proclama? Levanta muros de protección, abre una brecha espiritual para que no entre. Es más, ¿saben qué? No voy a tocar esto hoy porque no quiero pasarle por encima. Esta parte es muy importante, escúcheme. La próxima semana, quiero que la apuntes, Vanessa, tú vas a ser mi asistente de notas hoy. Vamos a ver la próxima semana el poder de la proclamación, porque quiero enseñarles acerca de la brecha espiritual y si se los menciono ahora mismo voy a estar es como corriendo y no quiero hacer eso. Entonces, la próxima semana entramos en el poder de la proclamación para poder tocar esto a profundidad. Y yo quiero enseñarles lo de la brecha espiritual porque se ha entendido mal acerca de este asunto de la brecha espiritual y quiero aclarárselo para que ustedes vean la autoridad que tenemos y cómo actuar en ciertas realidades con la oración y con la proclama, cómo abrir esta brecha espiritual, cómo sostenerla abierta y cómo esa brecha espiritual es lo que permite que la realidad que yo estoy viendo pueda ser cambiada o modificada. Amén.
¿Alguna pregunta antes de irnos, familia? Dice Evelyn Escobar, así es, profeta. Pregunto, ¿se puede proclamar muerte sobre alguien? Es que lo he visto mucho. Obviamente, ha habido muchas veces que el Señor hace y te manda a proclamar muerte, hay un decreto del Padre, la muerte, la sentencia es muerte para esa persona porque el Padre sentenció o su propio pecado lo ha declarado en muerte. Y lo que hago es comunicar la sentencia del Padre Celestial o la sentencia que está sobre esa persona. Sobre ti está la autoridad para hacerlo. Lo que pasa es que recuerden, familia, a veces somos muy ligeros. Yo no quiero que tengamos miedo de la proclamación, pero sí respeto por ella. Sí, mucho respeto, porque a veces somos ligeros y de los frutos de nuestra boca vamos a comer. Recuerden que lo que sale de nuestra boca son sentencias y un juez que haga una mala sentencia va a comer de eso. Entonces, antes de yo proclamar, por eso es que tengo que ver cuál es la realidad que se está viviendo, qué es lo que realmente está pasando, para entonces yo como juez, porque tú también eres un juez, el Padre Celestial es como la Corte Suprema, es el juez de la Corte Suprema Celestial, pero tú a la vez eres un juez aquí en la tierra. Y tal vez tú tienes juicios menores en ese sentido, pero tu trabajo es juzgar la realidad. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo juzgar una realidad? ¿Bajo qué parámetros yo juzgo la realidad? ¿Cómo yo evalúo la sentencia de una realidad? Para poder entonces hacer una proclama correspondiente a la verdad del Padre Celestial. Hay, por ejemplo, situaciones que nosotros evaluamos desde nuestra perspectiva y por tener un juicio equivocado, creemos que la sentencia para una persona debe ser la muerte y resulta que cuando yo consulto al Padre, debe el Señor darle muerte y destituirlo, lo que me dice es promocional. A mí me pasó un caso con una persona que estaba muy molesta por lo que estaba haciendo, muy molesta porque me pareció una falta de respeto, estaba haciendo algunas cosas ministeriales que me tenían bastante molesta, iba a llamar a la persona pues a corregirlo y aún a suspender las actividades que estaba haciendo. Porque eso era lo lógico, esa era mi evaluación de la situación. Cuando yo voy a la reunión con la persona, el Espíritu del Señor, antes de llegar a la reunión, me habla, estaba en el carro, me dice, ya, cuando vayas a hablar con esta persona, lo vas a felicitar por el trabajo que está haciendo y le vas a pedir que continúe adelante. Casi me privo. Casi me privo. Yo, ¿qué? Porque Dios tiene una forma muy distinta de ver la realidad que nosotros. En nuestras vidas muchas veces hay distorsiones. La iniquidad que estaba en nosotros distorsionó nuestro sentido de justicia. ¿Por qué la oración es tan fundamental y tan importante? Porque en la oración yo aprendo justicia. La oración es para aprender la justicia del Padre, para empezar a alinearme a Él, a sus juicios, entender cómo Él es, cómo juzga Él las cosas, cómo Él juzga a las personas. Si yo no tengo una vida profunda de oración donde Él me enseñe cómo juzgar las cosas desde su perspectiva, cuando yo vaya a la proclama, soy un desastre. Porque muchas veces voy a estar juzgando una realidad o a una persona completamente divorciada de lo que está en el corazón del Padre Celestial. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana. Espero que se conecten, que no me falten a clase. Les pido a todos, no sé cuál es la situación de cada uno con sus cámaras y sus micrófonos, pero es muy importante que sus cámaras estén encendidas y que haya participación, muchachos. ¿Ok? Estudien, revisen su panel, no se queden en la superficie de lo que estamos estudiando, por favor, no hagan eso, vayan más profundo. Lo que yo les estoy dando es solamente la superficie, profundicen, busquen, deje que el Espíritu del Señor les ministre, les hable, les lleve más profundo hacia esto y compártame la próxima semana, prepárese para compartir todo lo que el Señor les haya dado y mostrado. Y una cosita, les voy a dejar una tarea. A ver, secretaria Vanessa, escriba la tarea para todos los estudiantes y se la recuerdan. La próxima semana yo quiero que ustedes me traigan proclamaciones específicas con respecto a su familia. Búsquenlas en el Señor. ¿Qué proclamas te da el Espíritu del Señor para tu familia? Quiero que te concentres ahí. ¿Qué proclamas el Señor te va a dar esa semana para tu familia, para tu entorno familiar? Y busca si tienes alguna proclama para el territorio donde Dios te ha puesto.
para ese territorio que Dios te ha asignado, qué proclamas específicas te ha dado. Si las tienen escritas durante la semana, las mandan al chat de estudiantes por el WhatsApp, y si no, hasta la próxima clase las van a tener, entonces en la próxima clase las compartimos. Entonces tenemos 2 tareas, Vane. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Vamos a trabajar ¿qué parte de la materia? Proclamaciones específicas a nivel territorial y familiar. Y familiar, esa es la tarea. Y la materia y el tópico que vamos a estar tocando, el poder de la proclamación. Amén. Sí, Buenísimo. Vamos a darle gracias al Padre en esta mañana. Señor, gracias por esta clase. Gracias porque los cielos están abiertos sobre nosotros. Gracias porque tú nos estás llenando de tu verdad, porque estamos aprendiendo a juzgar las cosas como tú las juzgas. Nos estás enseñando justicia, Señor. Y en esta hora te pedimos que nuestra boca hable sabiduría, que de nuestra boca emane tu verdad, que podamos traer luz en medio de las tinieblas, que podamos traer liberación en medio de cautiverios, que podamos, Señor, traer liberación a los que estén atados y oprimidos, sanidad al que está enfermo, Señor, apertura de oídos, apertura de ojos. Proclamamos, Señor, que nuestras bocas se llenarán de la justicia tuya, Señor, para traer tu diseño a la tierra y proclamarlo. Declaro una unción fuerte sobre nosotros, una unción de proclama, Señor. Padre, que nuestra boca se llene de tu verdad, en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias en esta hora. Amén, Señor, y amén. Que tengan un día maravilloso, lleno de la gracia, del poder del Padre Celestial. No le permitan al enemigo embasurar sus mentes. Si están tristes, deprimidos o lo que sea, porque el enemigo ha traído cosas a su corazón, vamos, sacúdase de ello. Sacúdase de ello y haga remembranza y recordatorio de lo que el Padre le ha hablado, lo que el Padre ha dicho. Llene su boca y levante muros de protección alrededor suyo, de su mente, de su familia, de su empresa, de su ministerio. No le permita al enemigo embasurarlo. ¿Oyó? No se lo permita. Párese firme en contra de toda mentira satánica. Ponga sus ojos en el Padre. Señor, muéstrame esto que estoy viviendo y lo que estoy experimentando a través de tus ojos. Muéstrame, yo quiero ver esta realidad a través, como tú la ves. Eso es lo que hacemos en oración. Y yo le aseguro que su perspectiva va a cambiar y toda tristeza, melancolía, todo ataque del enemigo en contra de usted va a cesar a partir de este momento. Y yo proclamo que usted se levanta en victoria, que usted se afirma en la verdad del Padre Celestial y que va a poder seguir adelante en la encomienda que el Señor le ha dado. Amén. Recuerde algo, usted es más fuerte de lo que cree, porque el Espíritu de la verdad está en usted. Amén. Los quiero. Besos y abrazos. Chao.